Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Bienvenidos, bienvenidos todos a otra entrega de Probados. Gracias por estar con nosotros. Su presencia nos da mucho ánimo, muchísimo ánimo. Cuando comenzamos estos encuentros, visualizábamos un largo viaje de 13 paradas. Y ahora vamos a llegar a la parada número 10, el capítulo número 10 del libro Probados, vidas confrontadas con valores eternos, del pastor Hermes Tavera Bueno. Y ese capítulo tiene por título Jeremías, inversiones de fe. Y yo quisiera formular una pregunta, tal vez dos preguntas, tal vez intentando que nos preparemos para lo que Dios tiene para nosotros en ese capítulo. La pregunta que tengo ahora en mente es esta: ¿qué hace un cristiano? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano cuando está consciente que obedecer la voluntad de Dios le puede ocasionar pérdidas financieras, pérdidas familiares o pérdidas de otro tipo? Y de esa pregunta tal vez surge otra: ¿qué va primero en nuestra relación con Dios? ¿Pedirle a Dios que nos explique bien su plan? ¿O va primero obedecer lo que Dios diga y que después en el camino Él nos haga claro el propósito por el cual nos ha pedido que hagamos lo que nos haya pedido? De esas cosas vamos a hablar con el pastor Hermes Tavera en esta entrega de Probados, la serie de estudios bíblicos del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana para el 2024. Así que, de donde estés, bienvenido a este programa. Vamos ahora a buscar la presencia de Dios en oración. Tenemos el privilegio, la oportunidad de invitar al pastor Teófilo Silvestre para que él tenga el gozo de presentarnos al Señor en oración. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, en esta hora, porque nos ha dado el lindo privilegio de poder estar en comunión contigo. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra podemos encontrar una guía segura para que nuestra fe pueda crecer y cada día podamos ser más semejantes a ti. Oh Dios, rogamos que en cualquier área de nuestra vida que seamos probados, podamos ser encontrados fieles delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Silvestre. Aquí está el libro, Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Y no olvides, puedes adquirirlo gratuitamente en formato digital yendo a interamerica.org, Ministerio de Mayordomía, en la sección de recursos. Ahí tenemos una copia esperándote. Y nosotros ahora vamos a dar la bienvenida a la sala de Probados a nuestro invitado especial, el pastor Hermes Tavera Bueno. Aquí te espero con un saludo cariñoso. ¿Cómo te sientes? Qué bueno. Cuando tú llegas, nos alegra porque sabemos que el Señor tiene algo para nosotros. Por favor, toma asiento. El capítulo que nos espera ahora se llama Jeremías, inversiones de fe. La palabra inversión o inversiones es muy popular hoy día. Y muchas personas están de alguna manera intentando siempre hacer inversiones que le produzcan ganancia, pero ¿cuál es la relación de las inversiones y la fe? Inversiones de fe. ¿Qué tipo de inversiones estamos visualizando en este capítulo? Si puede darnos una adelantadita.
Muchas veces la expresión inversiones de fe se utiliza como para hablar de inversiones espirituales, como dedicar la vida al Evangelio es una inversión de fe. Exacto. Pero hoy quisiéramos hablar de inversiones materiales, cuando Dios nos pide que nuestro dinero sea invertido y la razón no es una política económica, sino por un mandato divino, donde la fe está integrada en nuestros negocios. ¡Wow! ¡Qué Y ese es interesante! Me gusta, pastor, que usted haya tomado un espacio en su libro para poner un capítulo como este. Supongo que hay muchos oídos atentos. Tenemos muchas personas que ven el programa, probados, son empresarios, son personas que emprenden de manera que hacen precisamente inversiones. Y qué maravilla, porque muchísimos de ellos están tratando de hacer esas cosas y al mismo tiempo mantener su relación con Dios en buen estado. Así que estamos pero listísimos para recibir el mensaje que usted nos va a traer de parte del Señor con el profeta Jeremías y las inversiones de fe. Vamos a oírlo. Felices, ¿verdad? ¿Estamos felices? Estamos bien, estamos contentos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. La historia que vamos a usar como centro de reflexión esta noche tiene como marco los últimos años del reino de Judá como tal. Babilonia estaba atacando, ya los ejércitos habían rodeado la ciudad y Jeremías decía que Dios llamaba a que se rindieran a Babilonia y eso estaba en contra de la política oficial y por lo tanto pusieron a Jeremías preso. Ahora imagínense, una ciudad va a ser invadida y un imperio, el gran imperio babilónico va a tomar total control de la ciudad. Total control de la ciudad. Después que el imperio babilónico entre y tome posesión, nada vale nada. O todo vale nada. La tierra pierde su valor porque ahora todo será de Babilonia. Y es en ese contexto que Dios ordena a Jeremías hacer algo un poco interesante. Yo quiero invitarles al capítulo 32, versículo 6. Jeremías cuenta: y Jeremías dijo, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, Hananel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho ¿de qué? De compra. Y el verso siguiente muestra que como tal, el tal Hanamel vino y le dijo a Jeremías, cómprame, y Dios le había dicho a Jeremías, cómprala, él va a venir. Hermanos, yo no sé mucho del tal Hanamel, pero me parece que era un aprovechado. Cómprame esta propiedad. Pero aquí hay personas que invierten, ¿verdad? Que saben de inversiones. Yo creo que ese consejo divino de inversión es un pésimo consejo económico. Compra tierra precisamente un día antes o 2 días antes de que la tierra va a perder todo ¿qué? Su valor. Compra tierra y mañana la vas a perder. Por todas las formas de medir
ese acto económicamente no hace sentido. Y me llama la atención que Jeremías compró el campo. Y después que compró el campo, Jeremías comienza a orar. Y le dice a Dios muchas cosas. Señor, tú sabes, tú eres grande, misericordioso. Y le dice tantas cosas lindas a Dios. Pero al final de su oración, en el verso 25, Jeremías le dice algo a Dios. En verdad ese era el objetivo de la oración. Señor Jehová, si la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, ¿cómo es que tú me dices, cómprate la heredad por dinero y pon testigos? Me llama la atención que Jeremías obedeció y luego preguntó. A veces hay personas que andan buscando la dirección de Dios, no porque no la saben, sino porque no la quieren. Jeremías, esto no me conviene, pero Dios dijo que la compre y la compro. Y luego dijo, Señor, explícame. Pero hay personas que pasan la vida pidiéndole a Dios que le explique y nunca obedecen lo que Dios le ha dicho. Es que el Señor no me lo ha declarado. No, el Señor no te ha dicho lo que tú quieres oír. El Señor te dijo ya lo que tú tienes que hacer. Obedece y luego ¿qué? Pregunta. Dios le dijo, Abraham, dame tu hijo. Abraham no dijo, Señor, yo no estoy seguro que eres tú. Dímelo otra vez. Hay personas que pasan la vida esperando esa voz de Dios. Tú quieres oír la voz de Dios, obedece lo que Él te dijo y luego pregunta y Él te lo revelará. Y el Señor habla a Jeremías. Si ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 32 y el Señor le dice, sí, Jeremías, yo sé que fue un mal negocio lo que te hice, pero esa es la señal de que el pueblo va a ser llevado cautivo, pero que un día van a retornar. Y eso es palabra de Jehová. Amén. Es muy bueno predicar, vamos a regresar. Imagínense Jeremías, vamos a ser llevados cautivos, pero Dios dice que vamos a regresar. Jeremías tuvo que invertir en la esperanza. Invertir en la esperanza. Pues Jeremías, para que el pueblo crea que vamos a regresar, compra una tierra. Prueba de que esa inversión nunca se perderá. Hoy es un mal negocio, pero yo te garantizo que vamos a regresar. Palabra de Jehová. Eso significa esperanza, que no vale tu esfuerzo y tu inversión, es ilusión. Invierte en tus palabras. Predicación que no involucra todo lo que eres, es simplemente palabrería. ¿Tú quieres ser mi profeta, Jeremías? ¿Tú quieres que el pueblo crea que yo te envié? Pues entonces invierte en la fe que tú crees. ¿Está clara la palabra de Dios? Y Jeremías compró el campo. Tal vez con los últimos centavos que le quedarían. Mucho tiempo después, y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 27. Judas niega a Jesús. Después se arrepiente. Verso 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron:
no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta, ¿qué profeta? Jeremías, diciendo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Lo interesante es que esa cita que dice como fue dicho por el profeta Jeremías no aparece en Jeremías, aparece en Zacarías. Pero el autor inspirado no se está equivocando. Él quiere que nosotros veamos la cita de Zacarías a la luz de la historia de Jeremías. Luego en Hechos dice que Judas, con el precio de su impiedad, compró un campo. Sabemos que él no lo compró, pero en el concepto israelita, como se compró con su dinero, fue Judas que lo compró. Y como ese dinero fue el valor con el que fue valorado Jesús, las 30 piezas de plata con la que los sacerdotes compraron el campo, para la Biblia lo compró Judas. Porque fue con el dinero de ¿quién? Pero como ese dinero fue el precio que ellos valoraron a Cristo, por Cristo te damos 30 piezas de plata, ese campo se compró por la vida o con la vida de Cristo. Y aunque eso lo decía Zacarías, el autor bíblico te quiere decir: yo quiero que tú mires eso a la luz del campo que compró Jeremías. Porque la muerte de Cristo, una mala inversión al parecer, iba a ser la señal de que en los fracasos humanos, en lo que parece ser una torpeza, Dios inspira esperanza. Dice, y ese es el campo de sangre. Cristo con su vida compró una tierra, es el símbolo de vamos a retornar. El mensaje bíblico es: no importa cuán lejos te vayas, Dios te va a traer de vuelta. No importa cuán grande sea el fracaso, Dios te va a restaurar. No importa cuán malo sea el pecado, la gracia siempre será más grande. Y esa es nuestra esperanza. Les termino diciendo: nosotros todos tenemos dinero, poco o mucho. Y lo mejor que se puede hacer con el dinero, más que gastarlo, es invertirlo. Tus inversiones no solo deben mostrar tu sabiduría económica, sino deben también mostrar tu fe. La forma como inviertes muestras que crees en la promesa de Dios en Cristo. Que no es el índice económico de Wall Street el que determina dónde pones tu dinero, sino la fe, la esperanza y la dirección divina la que deben guiar tu vida. Que Dios te guarde. Maravilloso, pastor, la palabra de Dios, clara y dinámica. Entra en nuestro corazón, en nuestra mente, aclara los sentidos. Amén. Muchas gracias, pastor, por estudiar la Biblia y compartir con nosotros de lo que Dios te da. Qué lindo ver a Dios ayudando a Jeremías a dar un mensaje más allá de las palabras, ¿no? Maravilloso ver a Jeremías poder creerle a Dios un consejo contra todo pronóstico, ¿no? Pero lo hizo y ahí está, ¿no? Ahí está. Me pregunto qué hubiese pasado si Jeremías no le hace caso a Dios. No hubiese tenido tal vez la misma influencia que tuvo como profeta en su tiempo. Y tal vez al siguiente día
el Ananel aquel que era medio aprovechado no le iba a tomar el dinero, pero tal vez también iba a perder todo el dinero él, porque yendo cautivo a Babilonia le quitarían todo. Llega un momento que si vacilamos en hacer lo que Dios dice, terminamos perdiéndolo todo. Así es. Pareciera en la historia de Jeremías que lo único seguro es lo que podemos poner en las manos de Dios. Amén. ¿No? Bueno, es tanta cosa que se pueden pensar, y eso no solo me pasa a mí, hay personas acá que como cada vez que nos reunimos para hablar de la palabra tienen preguntas, y yo quiero que de inmediato vengan y traigan esas preguntas que nos ayudan a pensar. Adelante. La pregunta, pastor, va enfocada precisamente en lo que están hablando y cómo los recursos precisamente de los cristianos deben estar empleados en poder llevar el evangelio, en poder llevar esa prédica. Y eso me lleva pues a pensar que pues esos recursos deben estar enfocados en mantener una misión, en sostener una misión. Entonces, con esa idea y con ese enfoque, hay 3 preguntas cortas que quiero hacer que se conectan entre ellas. La primera sería: ¿cuál sería el conducto regular para poder llevar esos recursos para que se usen de la manera adecuada? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería: ¿esto es un tema personal? ¿Esto es un tema que se nos ocurrió a nosotros? ¿O hay un sustento bíblico para efectivamente hablar de estos recursos dedicados a la prédica de ese evangelio? Y por último, ¿esos recursos se pueden usar simplemente para poder ayudar a los pobres directamente? ¿O hay algún uso especial que la Biblia también nos especifique con respecto a esto? Muy buenas preguntas, pero creo que todas irán en un mismo centro. Primero, existe la iglesia, que siempre es un instrumento de Dios para recibir y usar en la misión. Estoy tratando de responder la primera pregunta de cómo. Mencionaste también los pobres, ayudar a los pobres. Pero yo quiero ir más allá de eso convencional. Y este mensaje va dirigido no solo a dar dinero a la iglesia para que ella trabaje en la misión, que es un conducto oficial y súper autorizado para eso, y se motiva a eso. No solo en dar a los pobres. El problema es que a veces nosotros delegamos en otros nuestra misión de predicar y creamos una dicotomía. Yo soy un hombre de negocios y yo financio a otros para que prediquen. Cuando tú, como persona, también estás llamado a hacer una misión. De modo que no es solo poner dinero en la iglesia para que la iglesia, sino ¿por qué tú mismo no puedes hacer un proyecto donde tu dinero, invertido por ti mismo, pueda traer esperanza a otros? Captamos, o sea, no estoy creando una disyunción entre dar a los pobres, dar a la iglesia, un proyecto personal. Son canales y que son bíblicos y se motiva, pero Dios quiere que en la forma como tú usas tu dinero, tú reveles esperanza. A mí me gusta leer un poco, y a veces hay personas tal vez que para entrar en conversación conmigo dicen: a mí me encanta leer, pastor, a mí me encanta leer. De verdad, sí, me encanta leer. Yo sé que a ti te encanta por el statement de tu tarjeta de crédito. ¿Usted me captó? El estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Por el estado de cuenta, sí, de tu tarjeta de crédito. Ahí es donde se sabe lo que realmente... Ahí se sabe lo que te gusta. Es fácil decir te gusta leer. En el caso mío, yo tengo que invertir suficiente dinero para lo que yo considero importante para mí. Si usted ve el estado de cuenta de mi tarjeta, usted dirá: ese hombre lo único que le gusta, a mí me regalan la ropa porque yo no compro.
Mi esposa de vez en cuando me hace obra de caridad y me regala una corbata, una camisa, un saco. Entonces, eso demuestra que me gusta. El cielo no mira ahora tus palabras, tus valores, cuál es tu esperanza, dónde están tus inversiones. Revela qué tú crees, qué tú esperas. Y es en ese sentido que quiero motivarte. A tú como persona, con el dinero de Dios, no solo ponerlo en manos de otros, sino tú hacer un proyecto de fe. Amén. Muchas gracias a ambos por traer esa temática tan interesante y tu respuesta, pastor. Tomemos una pregunta más en el programa de hoy. Vamos a ver, adelante. Pastor Hermes, hoy en día hay muchos hombres que se hacen llamar siervos del Señor o profetas. ¿Cómo podemos identificar un verdadero profeta de un falso profeta el día de hoy? El libro de Deuteronomio da una serie de indicaciones, pero de manera más simple, los profetas de Dios generalmente no actúan al margen del pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Captamos? Dios no, por lo general, Dios no tiene profetas al margen de su pueblo. Segundo, los profetas reafirman los previos mensajes de Dios. De modo que los profetas construyen sobre la revelación anterior. Y dijo el apóstol, si alguien predica otro evangelio fuera del que hemos predicado, sea anatema. Por eso el apóstol en 1 Tesalonicenses 5 dice, no menospreciéis las profecías, no las menosprecie. Si alguien dentro del pueblo de Dios te dice que tiene un mensaje de parte de Dios, no lo menosprecie. Pero el texto siguiente dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. De modo que yo no estoy llamado a creer todo lo que alguien llamado profeta dice que yo debo creer. Dice, creo que, excusen que ya voy para 50, pero Primera de Corintios 14, 32, dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los que profetizan. Los profetas deben estar sujetos a la palabra. De modo que tú puedes ahora darme un mensaje en nombre de Dios, ok, yo lo voy a revisar de acuerdo a la revelación escrita de Dios. Y en función de eso voy a escudriñar todo lo que me dijiste y retener lo bueno. De modo que yo no estoy tan involucrado en el negocio de evaluar profetas, de evaluar mensajeros. Es mejor evaluar mensajes si están de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias, pastor. Después de todo, hemos visto que el mismo profeta estaba siendo desafiado a creer el mensaje. A creer el mensaje de Dios. Es interesante eso. Tenemos una pregunta más, la vamos a tomar. Saludos, pastor. Como empresario y hombre de negocio, quisiéramos ser profetas. Pero siempre no es posible. Quisiera preguntarle sobre el concepto de éxito que se presenta en el libro. Usted habla del fracaso mundano que debe ser preferido a la victoria divina. Pero entiendo que Dios quiere que seamos prósperos en todas las cosas y en el mundo de hoy se percibe que a quien le va mal, la bendición de Dios no le acompaña. Así es. Sinceramente hablando, todo empresario quiere tener éxito y prosperar y así poder, de hecho, hacer prosperar la obra de Dios. Estoy consciente de que debemos hacer tesoro en el cielo e invertir para la eternidad, pero en un mundo tan competitivo, ese enfoque puede verse como fuera de lo normal. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
Usted es el empresario, yo creo que usted me puede enseñar a mí. Yo creo que Dios dice en el libro de Deuteronomio: yo soy el que te da el poder para hacer riquezas. Lo que indica dos cosas: que la fuente de nuestras riquezas es Dios, pero también que una persona guiada por Dios tiene más poder para hacer más riquezas. O sea, que es nuestro deber ser sabio en el manejo de lo que Dios nos ha dado. Si tú eres un financiero, haz prosperar el dinero de Dios. Tenemos en la Biblia varias parábolas. Jesús, el rey en la parábola insultó y corrigió al siervo que no había multiplicado, que no había hecho buena inversión. En Lucas 16 habla de una parábola donde una persona hasta trampa hace, y dice la parábola contraproducentemente, dice: y alabó el Señor al siervo infiel por haber hecho astutamente. Y Dios se queja diciendo, lamentablemente, eso lo estoy diciendo yo, pero esto sí es palabra de Dios: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Dios se queja que a veces en nombre de Dios encubrimos nuestra mediocridad. No es posible que un empresario dirigido por Satanás haga mejor que alguien dirigido por Dios. No puede ser. Nosotros estamos llamados a ser cabeza y no cola. De modo que yo no soy un promotor del fracaso financiero como un valor teológico, pero tampoco soy un promotor de la prosperidad como valor teológico. Lo que creo que el plan de Dios está por encima de nuestro fracaso o de nuestra prosperidad. Y el éxito o fracaso nuestro debe ser evaluado en función de Dios. De modo, usted como empresario está llamado a hacer prosperar lo que Dios ha puesto en su mano, pero recordar que hay valores y circunstancias ocurren siendo fiel, y su papel no es ser próspero a pesar de ser fiel, sino ser fiel y poner en riesgo para ser fiel aún su prosperidad. Porque a veces es en nuestro fracaso donde encontramos el cumplimiento de la misión de Dios. Y es básicamente en ese equilibrio, en ese ministerio tal vez de Bernabé, que vendió un campo, que tal vez quedó pobre y en su pobreza cumplió su misión. Pero también es en el caso de Abraham, que en su riqueza, o Salomón, cumplió el propósito de Dios. Debemos ser cuidadosos en no ser promotores. El plan de Dios es que fracasemos, o el plan de Dios es que prosperemos. El plan de Dios es más allá de todo lo que pensemos, y en nuestra prosperidad o nuestro fracaso, que el plan de Dios siempre sea el que siga adelante. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos los que han participado hoy con sus preguntas. Hermanos queridos, yo creo que el Señor ha hablado a nosotros en esta hora. Y creo que envuelta en esa historia, en ese incidente que poco se menciona del profeta Jeremías, hay implicadas algunas ideas, principios, verdades muy importantes para nosotros. Para mí, el mensaje principal que subyace en todo esto es que la manera más segura de vivir en este mundo, incluso si eres una persona que inviertes, que tiene desafíos, responsabilidades para tomar decisiones de ese tipo, la manera más segura es poner a Dios en primer lugar. No se trata de que la fe nos hace descuidados o irresponsables o tontos. Nuestro Dios es el Dios de la lógica, nuestro Dios es el Dios de la sabiduría. Es siempre seguro creerle a Dios. Y aparentemente el consejo que Dios le dio a Jeremías aparentemente produciría una pérdida, pero si usted se fija bien en el consejo, estaba bien dado.
le dijo, compra esa propiedad, regístrala, séllala, guárdala en un lugar donde dure ahí muchos años. Dios no estaba mandando a hacer una cosa sin sentido. El único detalle era que hacer algo así implicaba creerle a Dios antes que creerle al periódico, antes que creerle a los pronósticos económicos, y poner a Dios primero que mis mejores cálculos financieros o empresariales. Y hermanos queridos, en tiempo de Jeremías y en este tiempo, Dios no necesita tanto una iglesia que proclame lo que Él dice, pero sí necesita una iglesia que viva lo que Él dice. La gente recibiría el mensaje de Dios en una forma distinta si pudiera ver que nosotros somos los primeros que creemos en lo que decimos. Y de hecho, tal vez el Señor hoy nos está diciendo que debemos entender que la vida económica, las inversiones financieras y nuestra relación con Dios no son cosas separadas. Dios quiere también bendecir nuestros negocios, nuestros empleos, nuestras inversiones. Él quiere que entendamos que ambas cosas deben ir juntas y ponerse en las manos del Señor. Y no sé ustedes, pero creo que así como Dios le aconsejó a Jeremías a comprar un terreno en un tiempo cuando nadie estaba comprando, nosotros también hoy somos desafiados a hacer una inversión de fe cuando el Señor nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébame ahora en esto, a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a darte bendición hasta que sobre y abunde. ¿Acaso no es un acto de fe devolver los diezmos a Dios? ¿No es un acto de fe ser generosos con la obra de Dios? Muchas personas nos ven diezmando y ofrendando y creen que somos tontos. Creen que alguien nos lavó el cerebro, o que estamos dando nuestro dinero para que una iglesia o religiosos se aprovechen de eso y lo usen como quieran. Pero cada vez que alguien toma dinero y lo devuelve como diezmo o lo da como ofrenda, está diciendo: yo creo que el Señor está al control de mi vida. Y yo creo que el plan de Dios traerá prosperidad a mi vida. Ese es el mensaje, pastor, con el que queremos quedarnos esta hora. Quiero despedirte hoy, hombre, mujer de negocio, o tal vez alguien que tiene alguno o 2 centavos que son lo que Dios ha depositado, lo que tú has podido conseguir. El axioma de toda inversión es que dinero trae dinero. Pero Dios quiere que recuerdes que dinero también puede traer esperanza. Amén. Y invierte en la esperanza, en el futuro del plan de Dios. Amén. Podemos orar. Oramos. Querido Dios, hoy tu pueblo se motiva a dar pasos de fe e integrar su fe en sus negocios. Amén. Que estos fondos que tú has puesto a nuestro cuidado puedan mostrar que hay esperanza en el mundo por medio de Cristo Jesús. Amén. En su nombre lo pedimos. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Probados, vidas confrontadas con valores eternos.